vamos a enfocarnos en la familia y ver de la palabra de Dios ese mensaje que el Señor tiene para nuestros hogares. Y muchas veces eso tiene que ver con sabiduría, inteligencia espiritual, para que podamos proteger nuestra casa. Pasa mucho, sucede con frecuencia, que mucha gente tiene diferentes problemas que van suscitándose en su hogar y con frecuencia se encuentran en luchas, en sufrimientos y en dolores. Y muchas veces gran parte de esos dolores y sufrimientos se podrían haber evitado. Quiero que sepan esto, es hora de decirlo. Se tenía que decir y se dijo, dicen las redes sociales, ¿no? Muchos hogares pasan por tormentas o sufrimientos o dolores que no tendrían que haber pasado. Muchas familias pasan por situaciones dolorosas que se podrían haber evitado. Nos gusta pensar, cuando no queremos afrontar la responsabilidad de que tenemos que ser más prudentes, más sabios, de que por algo somos hijos de Dios, porque si vamos a ser hijos de Dios y vamos a andar igual o peor que el mundo, entonces ¿para qué, verdad? Pero si somos hijos de Dios, yo tengo que saber que Dios quiere que yo camine en sabiduría, en prudencia, no negligentemente, sino inteligentemente. Pero por no darle bolilla a eso, muchas veces caemos en problemas, en dolores, en sufrimientos, y después nos gusta decir, bueno, ¿será que Dios quiere que pase por esto? Es voluntad del Señor, y bueno, de todo se aprende. Es más, hasta tomamos versículos de la Biblia para justificar las cosas, ¿no? Versículos como, y bueno, todas las cosas nos ayudan para bien. Sí, claro, pero eso es a los que aman al Señor, a los que han sido predestinados, están caminando en el plan que Dios les trazó. Pero hay otras situaciones que a veces no es que Dios quiere que las pasemos porque nos va a hacer bien. No, nos hace re mal. Y no tendríamos que haberlas pasado. Las podríamos haber evitado si fuéramos más sabios, más prudentes, si dejáramos de ser negligentes. Quiero que hoy subrayes esta palabra, que ahí en tus notas la escribas por ahí. Esa palabra la tenemos que considerar en estos días. Negligente o negligencia. Esa palabra es tremenda, pero hermano, tremenda, porque no se le da mucha bolilla, no. Pareciera como que no tiene buen marketing esa palabra en las lecturas bíblicas evangélicas. Pareciera como que no tiene punch, no logra llamar la atención como debiera. Nos impacta más otras palabras a los evangélicos. Iniquidad, pecado, ¿no? Destrucción, desolación. Pero negligencia, oh, Dios santo, mira. Incluso hay familias o matrimonios, ni hablar, también a veces sucede a iglesias, ministerios, que su mayor desolación, su mayor sufrimiento, el dolor más grande que atravesaron, pudo haber sido por causa de una negligencia. Amados hermanos, incluso a nivel físico, se han perdido seres queridos por no ser un poco más prudentes a la hora de viajar en el auto. Miren, con un detalle como ponerse el cinturón de seguridad. Acá en esta misma casa hay personas que han atravesado accidentes terribles y se salvaron la vida. Y claro que le damos gracias a Dios, por supuesto, porque Él al final es el que supervisa la vida de todos nosotros. Pero no podemos pasar por alto
que gracias a Dios esas personas se pusieron el cinturón de seguridad. Y vienen los peritos, la gente que interviene en una situación así y dice, si no hubieran tenido el cinturón, se habrían matado. Entonces, el ser prudentes, el ser sabios, inteligentes, les salvó la vida. Ahora, al revés, ser negligente, andar en negligencia, te puede quitar la vida. Hay cosas que le pueden pasar a nivel físico, o espiritual, o económico, o familiar. A nuestros hogares le puede ocurrir por no tener esa prudencia y por ser negligentes. ¿Me doy a entender hasta ahora? No, yo quisiera, hermanos, no solo aquí, sino a los que nos reciben a través de la transmisión, que hoy escriban esa palabrita, escríbanla en el espejo si quieren, escríbanla en un lugar donde la puedan ver y por unos días meditemos en esto. Incluso si ustedes se meten a la Biblia y en concordancia empiezan a buscar esta palabra, se van a encontrar con muchísimos consejos de Dios tremendos para sacarnos a su pueblo, a sus hijos, de toda negligencia y de toda actitud o decisión negligente. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios. Eso siempre, en todo tiempo. No hay una temporada para ser sabio y después hay un tiempo donde Dios dice, bueno, ahora si querés andar tontito, anda tontito. No, en todo tiempo necesitamos prestar atención, estar alertas, inteligentes, sabios, prudentes, en todo tiempo. ¿Cuándo, hermanos? Todo tiempo. Pero en este tiempo final, más que nunca, entendiendo el tiempo profético que estamos viviendo hoy. Y hermanos, si usted es parte de esta casa, MCN, y desde hace un tiempo que escucha las enseñanzas, sabrá que desde hace varios años venimos alertando de todo lo que ocurre hoy día. Dios nos ha permitido en su gracia y su misericordia tener una trompeta certera y incluso cosas que están pasando hoy y que muchas iglesias se la están desayunando hoy. Dios ya nos venía hablando de esto 10 años atrás. Y esto no es para andar enorgulleciéndose o ponerse pedante de ninguna manera. Reprendemos el orgullo en el nombre de Jesús. Pero sí es para glorificar el nombre del Dios al que servimos y darnos cuenta, este Dios maravilloso nos habla las cosas antes que sucedan. Entonces tenemos que ser inteligentes, sabios y tomar la palabra. Déjenme decirles, hermanos, estos son tiempos peligrosos, más que nunca. Y espiritualmente hablando, ni le cuento. El movimiento espiritual que hay hoy día, actualmente, en este mundo, y nos incluye a nosotros, la iglesia, que estamos todavía aquí en la tierra, el movimiento violento espiritual que hay, los vientos de doctrina que van y vienen, los sacudimientos y las obras en medio de todo eso, las obras sigilosas, sutiles del enemigo y todas sus hordas, tratando de meterse en los corazones, destruyendo familias, ministerios, iglesias. Usted no se da una idea. No, esto es realmente muy serio. Lamentablemente, gran parte de la cristiandad, como no lo ve con los ojos físicos, no le presta atención. A veces somos muy necios en eso. Solo nos llevamos por la vista. Y la Biblia dice claramente que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Amén. Y claro, no se ve, pero es como te diría un científico. Usted no ve las bacterias, usted no ve los virus, pero te pueden matar una ciudad entera. No los ves, pero hacen un daño tremendo. Entonces, así sucede en lo espiritual. No lo ves con estos ojos, pero el enemigo está llevándose familias enteras, destruyendo ministros, gente que empezó en el espíritu, está terminando en la carne. ¿Cuánta gente actuando de un modo tan diabólico, siendo que supuestamente son cristianos? ¿Y usted piensa que eso no va a traer ninguna consecuencia? No, hermanos, realmente
son tiempos duros, difíciles. Ahora, no es para que temamos, sino para que seamos prudentes, para ser sabios, saber cómo manejarnos por el Espíritu y la palabra, y entonces estás tranquilo. No te salís de cobertura, vas adquiriendo el conocimiento y vas tomando entendimiento de parte de Dios, te llenas de sabiduría, Dios te va revelando su verdad. ¿Qué? Estás de parabienes, mejor que nunca. Pero si no estamos recibiendo de Dios, podríamos estar expuestos a gravísimos peligros. ¿Me doy a entender? Entonces, siguiendo este orden de ideas, quiero que usted me siga hoy al tema que le quiero compartir de parte del Señor. Y es que hoy, lamentablemente, muchas familias, siendo cristianas, se sientan a charlar con el diablo. De hecho, podríamos llamar, muchas gracias por esto, la charla de esta noche la podríamos titular Charlando con el Diablo. Y quiero meterme en este tema de a poquito para que podamos agarrar lo más posible y volvernos más sabios a casa, más entrenados en esta verdad. Pero por el momento comiencen pensando esto, charlando con el diablo. ¿Cómo es eso? Sentarme a charlar con el diablo. ¿Será que es posible eso? No, pastor, yo soy hijo de Dios. Yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. No, yo con el diablo no hablo. Bueno, el Dios que vos seguís, Él sí habla con el diablo. Entonces tranquilamente se podría dar que hables con el diablo en algún momento. No te hagas el que sos más santo que Dios. Ah, Dios habla con el diablo, vos no. No nos hagamos, puede pasar. Jesús se fue a orar 40 días, 40 noches, se fue a ayunar, a buscar de Dios. Después de un ayuno de 40 días y 40 noches. Hermano, después de estar, mire, cuántas semanas solamente buscando a Dios, ¿quién se le aparece? El diablo. Y viene a tentarlo. Entonces, esa idea evangélica de, no, yo estoy metido en oración, en las cosas de Dios, ya el diablo está lejos de mí. No, eso solo habla de la ignorancia que se tiene de las cosas espirituales. Dice la Biblia que había un desfile de ángeles delante del Señor y en medio de ellos se metió el diablo y empezó a charlar con Dios. ¿De dónde venís?, le dice Dios. De rodear la tierra, y ahí empezaron a hablar. Y usted conoce la historia, después terminan hablando de Job y demás. Lo que trato de decirle es que lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza es la idea de que eso es algo raro, muy difícil que se dé. No, a mí no me va a pasar. Puede que incluso hoy a la tarde estuviste mateando con el diablo y no te diste cuenta. Entonces hay que abrir más los ojos. ¿Qué hay que hacer entonces? Eso es lo primero que yo quiero lograr en este mensaje. No que niegues, sino que abras más los ojos. Cuando vos vas al médico y el médico te dice, lo que pasa es que usted tiene esta afección, si usted empieza a negar, no, usted está equivocado. Usted es una mala persona, le dice al doctor. No, de ninguna manera. Así no se puede resolver las cosas. No se trata de negar, sino de abrir los ojos y decir, ah, mira, así que tengo esto. Ok, bueno, ¿y cómo nos curamos? A ver qué tratamiento, qué pasos dar. De esa manera uno sale adelante, ¿verdad? Amén. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es que sí hay posibilidad de que el diablo se meta ahí en tu casa, de que se abrió una puerta por alguna razón y ahí estuviste sin darte cuenta charlando con el diablo. Puede que te puso ideas en las que andás ahora desarrollándote y no han sido ideas que vino de Dios, sino del enemigo que logró engañarte y meterte esas ideas. Puede que andes desde hace un tiempo sintiendo
cosas que no vienen de Dios, sino que son sentimientos sembrados por el diablo. Puede que no decís nada, pero hace rato andás pensando mal. Y esos pensamientos vinieron después de una buena tarde de mates con el cornudo, ¿verdad? Así le dicen en algunas partes al diablo. Qué bárbaro. Ahí al que tenés al lado, decirle, puede pasar que se habla con el diablo y no nos dimos cuenta. Entonces, ¿de qué se trata la charla hoy? De abrir los ojos para empezar a darnos cuenta. Voy de nuevo, abrir los ojos para darnos cuenta, para avivarnos. La Biblia dice que el diablo muchas veces, cuando él quiere, puede disfrazarse aún de ángel de luz. Y si vos no estás avivado, te tragas el sapo. Amén. Entonces necesito por el Espíritu y la palabra ser avivado. No, pastor, es que yo tengo un discernimiento. Mire, yo no le puedo explicar, pero cuando hay una brujería cerca o alguna obra de hechicería, yo siento, bueno, yo no estoy hablando de eso. Porque esa es la parte sensorial y puede que la tengas, no sé, no está en discusión eso hoy. Lo que quiero decirte es que yo conozco mucha gente que habla de que siente, de que discierne y se tragó unos sapos más grandes que este edificio. Porque a veces la cosa no viene por un trabajo de brujería que te hacen en la puerta de tu casa. A veces el diablo viene de otra manera, más sutil, y logró entrar hasta el cuarto más íntimo de tu hogar. Amén. Entonces vos estás preocupado por la vela que te dejaron ahí en la esquina y el diablo lo tenés adentro. ¿Se da cuenta? Entonces hay que abrir los ojos y pedirle, Espíritu Santo, avívanos. Amado Dios, háblanos, enséñanos. ¿Qué tal si oramos? Papito, gracias por otro miércoles más para reunirnos en este altar familiar y poder recibir la bendición para nuestras casas. Hoy te rogamos, háblanos, por favor, que una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral fluya en medio nuestro. Señor, envía un espíritu de revelación que venga de tu parte sobre todos nosotros. Ábrenos los ojos, ministranos por tu espíritu y tu palabra, Señor. Y declaramos lo que está escrito, que toda palabra que sale de tu boca no vuelve vacía, sino que produce aquello por lo cual fue enviada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Déjenme ir mostrándoles un poquito este tema de lo que es sentarse a hablar con el diablo. Génesis capítulo 3, verso 1. Ya desde el inicio, desde los orígenes, en la Biblia, ya vemos ahí que han habido charlas con el Ketejedi, ¿no? ¿Qué tal si lo compartimos? No sé qué traducción tendrás ahí. Ok, la Biblia de las Américas. Lo leemos juntos desde el verso 1. Dice, y la serpiente, paremos ahí. Todos ya sabemos aquí que estamos hablando de Satanás el diablo, ¿verdad? Manifestándose en esta ocasión a través de la serpiente. Dice, y dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Paremos ahí un poquitito. Noten que dentro de lo que es una charla con el diablo, siempre aparecen preguntas capciosas. Preguntas donde se incluyen aseveraciones pervertidas o verdades corrompidas, o si quiere usted, medias verdades o verdades trastocadas. Quiero que aprendas esto, porque cada vez que te estás sentando a tomar unos mates con alguien o te pusiste a charlar
con alguien y aparecen este tipo de preguntas que quieren sembrarte algo negativo contra la autoridad. En este caso, Dios era la autoridad sobre Adán y Eva y les había dado indicaciones como autoridad que Él es, puesto que Él los puso en el jardín del Edén. Las indicaciones eran precisas y ahí les había dejado a ellos para que se encarguen de supervisar el Edén. Entonces viene el diablo a charlar con Eva y en la charla introduce preguntas capciosas que tienen un venenito sutil. Va despacito la cosa. Muy probablemente que el diablo jamás venga a decirte de una: rebélate contra tus autoridades, reniega de Dios. Lo más probable es que él comience con preguntas capciosas y una elaboración inteligente, por supuesto, hablando de una inteligencia para el mal. Una elaboración de palabras, es decir, saber escoger las palabras para tratar de meter en tu mente ese venenito que decidió el diablo introducirte. Algo así sucede muchas veces en las cuestiones legales. No sé si han visto películas de juicios o de casos que se presentan ante un juez y cómo los abogados muchas veces tienen que ser hábiles en sus palabras, en la forma en que formulan la oración, incluso en cómo preguntan, porque dentro de la pregunta puede haber una trampa. Y por eso ahí usted ve en las películas que chilla el otro abogado, ¿no? No me acuerdo ahora la palabra que usan, pero objeción creo que es, ¿no? Objeción, y el otro, no al lugar, y ahí se empiezan a trenzar. Y aquí habría que decirle a la serpiente, objeción, porque la pregunta es tramposa. La pregunta es, así que Dios le dijo que no coman ningún fruto, no quiere Dios que coman fruta. Y Dios nunca dijo eso. Y Eva le aclara, no. De todo árbol podemos comer, pero hay uno que nos dijo que no. Bueno, ahí habíamos parado recién y quiero que piensen por un rato. Toda charla con Satanás. Te vas a dar cuenta porque empiezan a llegar esas preguntas. Te vas a dar cuenta. Si no te das cuenta, estás por ahí más del otro lado que de este, ¿verdad? Pero te vas a dar cuenta. Lo que vos tenés que entender es que hay un momento donde lo espiritual tiene que tomar el lugar que debe tomar en mí, que es el lugar de cabeza, y marcar las cosas que se deben marcar. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente el diablo utilizará personas cercanas, situaciones cercanas, para poder venir a charlar contigo y sembrarte lo que él te quiere sembrar. Y si usa personas cercanas, lo primero que nosotros tenemos con las personas es esa relación almática. Qué lindo que me viniste a visitar, adelante, pon el agua, vamos a traer unos mates, vamos a comer algo. Ay, qué lindo que viniste. Che, ¿qué te trae por acá? No, nada, te quería ver. El alma ahí en relación. Hasta que de repente dice, che, así que Dios no te deja comer nada. Cuando vos le notás en el espíritu este tipo de preguntas, ahora estás avivado por el Espíritu Santo y la palabra. Entonces ahí yo tengo que dejar de ser almático. Tac, modo on en lo espiritual. Y mi espíritu tiene que tomar el control de la situación y decir, ey, ¿a qué viniste realmente? ¿Cuánto me van a salir esas facturas? Esas pepas que trajiste. ¿Cuánto me va a costar? ¿Mi santidad? ¿Mi integridad? Amén. Bueno, sigamos. Dice, ahí dice verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no
muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, no moriré. Paremos ahí otra vez. O mejor dicho, otra de las cosas que te vas a dar cuenta que estás sentado hablando con el diablo es que empiezan a minimizar la palabra de Dios. Anótense eso, minimizar la palabra de Dios. Usted comparte una palabra con gozo, dice, no, porque como dice el Señor, no tal y tal cosa. No es así. Para mí no es tan así. Porque la palabra de Dios nos enseña a estar en santidad y por eso le enseñamos a los jóvenes a guardarse en santidad hasta el matrimonio. Estamos en el 2020. Ahí se te tienen que prender las antenitas. Hicimos el retiro y el Señor nos habló, nos ministró y el pastor dio indicaciones de cómo tenemos que empezar a hacer ahora en MCN. Habló de las distintas congregaciones que son parte de la familia y que tendríamos que hacer esto y esto. Entonces ahí, alerta. Toda conversación donde alguien empieza a minimizar la palabra dada en autoridad de parte de Dios, el que Tejedi se metió en la charlita. Se metió, te hackearon. Se metió y tiene intenciones no buenas. Dijo ahí la serpiente, no moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Mirá vos, tanto que sabe la serpiente, ¿no? Cómo no se puso una escuela en el Edén. Y ahí va otra señal de que podrías estar hablando con la serpiente. Y es que ellos se la saben todas, ¿viste? Incluso saben lo que Dios piensa, por qué escribió lo que escribió en la Biblia. Ellos te van a explicar. No, Dios, no es que moriréis. No, yo te voy a decir, lo que pasa que desde el hebreo, cuando vamos al griego, en realidad, y el diablo tiene la capacidad de hacerle creer a los demás que él sabe. Maneja cierta data, maneja cierta información, pero hermanos, la fuente de toda sabiduría es Dios. Y el diablo solo aparenta, él es padre de mentira, le va a creer al diablo. Y hoy la serpiente se puede expresar a través de personas, no solo física personalmente, sino a través de las redes sociales. Y ahí empiezan a hablar y mucha gente que no es avivada dice, uy, ¿cómo sabe esto? Ahí cualquiera podría decir, claro, la serpiente tiene razón. Claro, Dios no quiere que se nos abran los ojos porque es mucho conocimiento y Él lo está guardando, claro. Y si vos estás afectado por esa filosofiada de una serpiente condenada, obviamente que tus razonamientos van a estar corrompidos y pervertidos. Y quiero que ustedes entiendan, hermanos, que dentro de las sendas corrompidas y pervertidas también se puede filosofar, y se puede hablar muy bonito y con términos muy elocuentes, pero están en un error. Pueden ser incluso oradores geniales, si está por escrito una prosa impecable, pero estar en un error, porque viene de haberse sentado a hablar con el diablo. Entonces en eso tenemos que estar alerta. Muy bien, sigue diciendo, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, paremos ahí otra vez. Dios les había dicho, ese árbol no, todos los demás sí, ese no. Después que se sienta a hablar con el diablo,
empieza a mirarle con ganas al arbolito, ¿no? Vamos de nuevo. Dios le había dejado clara la instrucción. De todo árbol pueden comer, ese no. Ella se sienta a hablar con el diablo y ahora lo que Dios le dijo, ese no, ahora le empieza a mirar con ganas. Entonces ahí hay otra señal. ¿Te ha pasado que de repente te empiezan a dar ganas de hacer cosas que cuando estás en sí, cuando tenés esos momentos de cordura y de espiritualidad, vos decís, esto a Dios no le agrada? Yo en el fondo sé que esto el Señor no lo aprueba. Pero no bache que 2 por 3 te agarran unas ganas de hacer eso que en el fondo sabes que no deberías hacer. Te empiezan a atraer esas cosas que en el fondo vos sabés no me deberían atraer, yo ya renuncié a eso. Te empieza a agarrar picazón en los piecitos para ir a lugares que vos decís, yo sé que no tengo que ir ahí, pero no sé, de repente me dio ganas, ¿viste? Y entonces tenés que analizar, ¿cuándo te agarran esas ganas? Y cuando empezás a analizar, vas a descubrir, che, cada vez que viene tal persona, me pasa esto. Cada vez que me junto con tales personas, me sucede esto. Porque esta es otra de las señales de haberte sentado a charlar con el diablo. Te empieza a atraer y a gustar todo aquello que Dios te dijo, aléjate de eso. Hay gente con la que te juntás y después te dan ganas de orar, de buscar a Dios, de ponerte las pilas en las cosas del Señor. Esa gente es instrumento del Señor. Entonces uno tiene que, ahí ayúdame al que tenés al lado, decirle, todo esto es para que cuides tu casa, hermano. Cuida tu casa, papá. Cuida tu casa. Por ahí Dios con esta enseñanza te abre los ojos y dice, uy Dios, hace 3 meses que el diablo viene todos los días. Se sienta en mi cocina. Lo tengo en el living ahí. Pero qué bueno que Dios nos abra los ojos. Amén. Porque seguimos teniendo la autoridad en casa y en el nombre de Jesús vamos a echar fuera todo lo que no venga de Dios. Amén. Bueno, dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Y olvídate, pasó lo que iba a pasar. Ayúdame por favor a predicar al que tenés al lado, tocale así y decirle, no te sientes a charlar con el diablo. No lo haga. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nosotros pensamos que vamos a tener la fuerza? No, yo puedo charlar con el diablo y no pasa nada, yo salgo airoso. ¿Por qué crees eso? El diablo tiene millones de años de venir a hacer incursiones a pervertir esta tierra. ¿Vos cuánto tenés? ¿42 años? ¿50? 30, 28, 80, aunque tenga 100 años. ¿Qué son 100 años? Una frase por ahí dice, el diablo sabe por diablo, pero más por viejo. Te va a dar vuelta como una media. ¿Qué es lo que nos pide Dios? No te sientes a hablar, no lo escuches, es el padre de mentira. Cerrá tus oídos, ahí no te metas. Vos escúchame a mí, dice el Señor. Amén. Bueno, entonces pasó lo que iba a pasar. Tomó del fruto, comió. Y miren ahora, dice, y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Y ya se volvió un asunto familiar. Entonces este tema de sentarse a hablar con el diablo es un tema que hay que charlarlo un miércoles como hoy, que es altar familiar, porque afecta a la casa. Un miembro de nuestra familia que se sienta a charlar con el diablo va a afectar a toda la casa. Voy de nuevo. ¿Por qué voy de nuevo? Porque hay un montón de hermanos que dicen, no sé, bueno, mi esposo, yo no sé nada, yo no me meto. Mi esposa, es cosa de mi esposa, yo no sé nada. Uno de la familia que se siente a charlar con el diablo, esa charla va a afectar a toda la casa, quieras o no. Entonces es un tema familiar.
Y tenemos que empezar a prestarle atención a esto. ¿Cuántos dicen amén? A propósito de este episodio que vivió Eva y Adán y la serpiente, el apóstol Pablo hace un comentario. Ahí está en 2 de Corintios, capítulo 11, versos 3 y 4. Presten atención, miren, qué interesante lo que expresa el apóstol. Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, paremos ahí. Toda charla con la serpiente, cuando te sentás a charlar con el diablo, nunca, jamás pienses que él viene con buenas intenciones de querer aclararte ideas, de contarte cosas que desconoces, que él dice, bueno, pobre gente, vamos a ayudarla. Él solo va a engañarte. Él solo va a engañarte. Jesús fue muy claro cuando él dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Deja de querer ser más bueno que Dios. Nadie es más bueno que Dios. Nadie puede tener más misericordia que Dios. Entonces, si Dios ya determinó el final de Satanás, es porque Él no tiene vuelta, no tiene reparo, no hay restauración. Nosotros muchas veces queremos restaurar gente que se abrazó al diablo y que no quiere cambiar. Y pretendes ser más bueno y misericordioso que Dios. Eso es imposible. Incluso eso es una arrogancia, un orgullo que te va a traer tremendos problemas. Amén. Claro que hay gente que no sabe, es ignorante de las cosas de Dios y actúan mal, pero uno les puede hablar del Señor. Ellos entonces se arrepienten, cambian su vida. Gloria a Dios por eso. Pero hay otra gente que ya ha decidido, incluso esa decisión, muchos no la tomaron acá en la tierra, ya la tomaron allá en la eternidad. Y hoy no podemos hablar de ese tema porque no iríamos, pero muchos de ustedes ya saben porque lo hemos estudiado. Entonces, ¿qué tenés que charlar con eso si solo te van a engañar? Aun cuando lloran, te están engañando. Nunca me voy a olvidar un consejo pastoral que me dio mi primer padre espiritual. Hablando de las funciones de un pastor y que muchas veces nos toca hablar con gente. Y él me decía, ojo, que los malos también lloran. Y a veces uno se deja conmover por las lágrimas, pero te están engañando. Bueno, ahí dice el apóstol Pablo, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Paremos ahí y por favor subrayen con verde flúor la palabra sencillez y pureza. Sencillez y pureza. ¿Y por qué subrayamos esto? Porque es de ahí de donde nos quiere sacar el diablo y por eso se toma la molestia de buscar la manera de meterse en nuestras casas, de tomarse unos mates con nosotros, de usar personas y situaciones para tratar de acercarse a ti y tener una charla contigo. ¿Cuál es la intención de esa charla? Sacarnos de la sencillez y la pureza. Y cuando una persona que dice ser cristiana deja de tener sencillez y pureza, vos ya sabés con quién anda charlando esa persona. ¿Cómo me doy cuenta de que alguien tiene comunión con Dios, no con el otro? Pues una de las señales es que te vas a encontrar con alguien que no tiene dobleces, que es sencillo, transparente, puro. Amén. Y qué difícil hoy encontrar gente así, incluso en la iglesia, incluso entre pastores, entre ministros, que en la cara dicen una cosa, se dan la vuelta y por atrás es todo lo contrario. Me temo, dice el apóstol Pablo, me temo que ya cayeron en la trampa del diablo, perdieron su sencillez y su pureza. Y en algunos casos ya dan por sentado que no hay sencillez y pureza, entonces le dan para adelante prescindiendo de la sencillez y la pureza que deben ser parte vital de nuestra vida como cristianos. Pero muchos
Ya dan por sentado de que ya fue, no existe la sencillez y la pureza. Y entonces desarrollan sus vidas e incluso sus ministerios desde la picardía, desde la desconfianza, desde estar siempre ahí. ¿Viste? Como que todos sabemos que nos estamos mintiendo, pero igual le damos para... Esto, hermano, parece a veces una cueva de coyotes. Una cueva de coyotes. Eso es lo que logra Satanás solamente con medio kilo de hierba, una tarde de mate con vos. No vale la pena, hermano. Ayúdame al que tenés al lado y decirle, no charles con el diablo. Tenés que aprender a identificar qué medios está usando el diablo para querer charlar con vos y cortarlos. Amén. Y no vaya a interpretar mal esto que digo, no se vuelva un legalista obtuso y desde una comprensión bastante mediocre de este mensaje, toma una actitud de, bueno, entonces con nadie del mundo hablo porque el mundo está bajo el poder del diablo, así que mañana va al trabajo, el compañero le dice, hola, nada, con el diablo nada, dice. No, ahí a usted entienda que la gente del mundo es víctima del pecado, de la maldad, de la manipulación diabólica. Ellos no saben. Entonces, como ellos no saben, esa ignorancia los cubre. Usted sabe que Dios cubre la ignorancia. En la cruz Jesús rogó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, a la gente del mundo hay que tenerle compasión, ellos no saben. Distinto es el que haciéndose llamar hermano, dice el apóstol Pablo, haciéndose pasar por cristiano, es un reverendo instrumento satánico. Con ese sí hay que tomar medidas. Amén. Amén. Bueno, mire, este pasaje es tremendo porque el apóstol sigue hablando y dice, verso 4, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, subrayen otro Jesús, a quien hemos predicado, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente, subrayen espíritu diferente, que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto, subrayen evangelio distinto, que no habéis aceptado, bien lo toleráis, les reclama el apóstol Pablo ahí en esa carta, ¿no? Después ustedes pueden seguir leyendo todo lo que él les está corrigiendo a los hermanos de Corinto, pero hoy el punto es este. Cuando me senté a charlar con el diablo, una de las primeras cosas que va a quebrantar en mí esa charla contaminada es la sencillez y la pureza. Y una vez que estoy vulnerable, entonces se abren puertas espirituales para que yo empiece a relacionarme con otro Jesús. Mire qué tremendo. Cuánta gente que habla de Jesús y en sus redes sociales dice cosas en nombre de Jesús, canta de Jesús, pero han sido afectados por Satanás. Lo único que han tenido últimamente es charlas con el diablo, se han dejado engañar y contaminar, perdieron su sencillez, su pureza. Tienen que saber esas personas que lo que tienen es otro Jesús. Y sigue diciendo que eso le da lugar a otro espíritu. Y entonces comienzan a vivir otro evangelio. Wow. No, hermanos, en serio, esto es un tema para ponernos bien serios. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, que no es el genuino, el auténtico de Dios. Wow, Dios mío, que el Señor nos libre de eso. Todo eso, ¿cómo puede entrar? Sentándote a charlar ahí con el diablo. Ayúdame a predicar, y los que nos reciben en la transmisión, háganlo también ahí en casa. Yo sé que hay gente que en el invierno dice, nos quedamos, total, están transmitiendo. Ahí al que tenés al lado, decirle, todo esto por charlar con el diablo, ¿eh?
No charles con el diablo. No le des lugar. No. ¿Para qué? ¿Qué tienen que hablar? No le des lugar. No le des lugar. Y eso es palabra de Dios. No le deis lugar al diablo. Pastor, pero usted dice que el diablo a través de una persona, yo no sé, yo lo tomo con pinzas a eso porque esta persona es un siervo de Dios. Esta persona es una sierva de Dios. No, si uno puede incluso investigar, tiene años, un currículum largo de servicio a Dios. Yo no puedo creer que el diablo a través de... No. Bueno, no me crea a mí, crea a la palabra. Déjeme mostrarle que el diablo puede usar a una persona, por más sierva de Dios que vos la consideres. Mateo capítulo 16, verso 21. Mire cómo dice la palabra. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Paremos ahí. Es decir, en otras palabras, Jesús les estaba revelando a sus discípulos el plan redentor que Dios le había dado para venir a cumplir a la tierra. Mire, con detalles de mano de quién iba a venir su muerte, que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Qué privilegio poder estar siendo discipulado por el Señor y que Él te comparta revelación del Padre. Maravilloso, ¿sí o no? Pero mira lo que pasó. Dice verso 22. Tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. Paremos ahí. ¿Qué? Es que el otro día vi una película. Bueno, mejor no digo nada. ¿Cómo? Pedro reprendiendo a Jesús. Pedro era un apóstol, ¿sí o no? Sí. Pero Jesús es el apóstol de los apóstoles, el pastor de los pastores, el maestro de maestros, el mayor evangelista. Amén. El mayor profeta. Y este viene a reprenderle. Cuando el Señor les está contando lo que va a pasar de acuerdo al plan de Dios, viene a reprenderle. Y dice que le reprendía diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose Jesús, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Ay. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esto es palabra de Dios. Entonces, lo primero que nosotros, los que por ahí estamos muy aferrados a una estructura mental religiosa evangélica, tenemos que cambiar es esa idea de que no puede ser que Dios use a esa persona. No, es una manera de decir. No, lo que pasa que por ahí hay enojos de por medio, hay que calmar las aguas. No, ¿qué calmar las aguas, hermano? Hay momentos donde aunque seas un apóstol del Cordero, se te puede meter el diablo para empezar a decir una sarta de tonterías contrarias al plan de Dios. Y inmediatamente Jesús lo discernió y reprendió a Satanás, que estaba usando a Pedro, no a un desconocido que cayó ahí sin haber sido llamado. No, era Pedro. Amén. Vamos a empezar a tomar enseñanza de esto. Número 1. Nosotros nos debemos a Dios. Nuestra primera responsabilidad es con Dios y con su palabra. Y por supuesto, en el caminar cristiano aprendemos a amar a nuestros hermanos,
aprendemos a reconocer los ministerios, los dones de nuestros hermanos, y también aprendemos, porque Dios nos enseña así, a sujetarnos a la autoridad espiritual que Dios pone sobre nuestras vidas. Amén. En eso entonces podemos reconocer al pastor, podemos reconocer al profeta, y está muy bien. Pero si empiezan a decir cosas contrarias al plan que Dios estableció, ahí tenés que abrir los ojos. Y por más apóstol Pedro o pastor Juan o profeta Lucho que sea, ahora estás avivado que el diablo se metió en esa conversación, que el diablo está queriendo impedir los planes de Dios en esas charlas que incluso hasta muchas veces están disfrazadas de compasión, de que no quiero que te pase tal cosa, Señor. Qué bárbaro. No, mirá, te dicen en esos mates medios turbios, ¿viste? Yo te cuento todo esto porque yo amo a la iglesia. No es que esté hablando mal de los pastores. Acaba de tirarle tierra de cementerio en la última hora y media, ¿viste? Pero yo, por el amor que tengo por la sal, no te acontezca tal cosa, Señor Jesús. Que te libre Dios de la cruz. Mirá lo que decía. Estaba diciendo una herejía diabólica. Si es Dios mismo el que lo envió a la cruz. Entonces te das cuenta que querramos o no, en nuestro caminar cristiano, conforme vamos evolucionando, entendemos que hay un plan, un propósito de Dios. Y cuando ya entendí eso, no me puedo llevar por lo almático, porque almáticamente a veces ni los parientes, ni los amigos, ni un discípulo tuyo, ni un apóstol, ni un pastor te podrá entender. Si lo dejamos a nivel almático, le estamos abriendo puertas al diablo. A nivel almático, ¿qué pastor soltaría al mejor de sus discípulos, de sus hijos, para abrir otra obra en otro lugar, incluso si ese otro lugar es peligroso? ¿Qué pastor soltaría? No, dice, vos te quedás acá, yo te estoy cuidando, soy tu pastor. Pero ¿y si resulta que es el plan de Dios que este sea un misionero a otro lugar? ¿Se da cuenta, hermano? Que hay un momento que, quieras o no, tienes que caer en la cuenta de que no puedes ser almático. Hay un momento en nuestro caminar cristiano que tenemos que abrir los ojos a eso. Yo sé que a nadie le gusta, a todos les gusta permanecer niños por siempre. Pero el apóstol Pablo dice, hay un momento en que dejamos de ser niños, maduramos. Y en esa maduración tú entiendes que toda tu vida es parte de un propósito de Dios. Y esos propósitos se deben cumplir. Y para ello tengo que tener una comprensión y una firmeza espiritual. No me puedo llevar por el sentimentalismo o emocionalismo almático. Y si persistes en mantenerte en sentimentalismo y emocionalismo almático, le abres una puerta a Satanás. Y Satanás usará esa debilidad almática para no dejarte ir a la cruz, para que no mueras a la carne, al yo, para que no salves a otros, para que no hagas la obra de Dios, para que no se cumpla el plan del Señor. ¿Ves? Amén. Bueno, qué tremendo esto, ¿no? Sentarse a charlar con el diablo nunca es bueno. Pero pastor, ¿a usted le parece el diablo usando a alguien que uno lo ve como un siervo? Es que nos tenemos que sacar esa idea de que no sucede. Sí sucede, y más frecuente de lo que usted cree. Mire, le quiero mostrar otro pasaje. Juan, capítulo 13, San Juan 13, verso 21 en adelante. Mire cómo dice la Biblia.
¿Estamos? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y dentro de su misericordia Él nos quiere avivar, hermanos, para que no sufra tu casa, para que no tengas tribulaciones o tormentas que le hagan daño a tu familia por causa de que el diablo se metió, te conversó, te convenció, te hizo el biribiri, te chamulló y después uno tiene una destrucción tremenda. Dios nos libre de eso, amén. ¿Cómo estamos entonces? ¿Sí? Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ¿qué pasó? Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Wow, es bien clara la palabra. Judas, ¿qué era? Un gentil que apareció ahí en esa cena de imprevisto. Era alguien que alguna vez escuchó a predicar a Jesús y justo esa noche lo siguió. ¿No era acaso un apóstol? Sí, y sin embargo, Satanás se metió en él. Claro, porque él tomó decisiones, porque él se metió en caminos que le abren puertas al enemigo. Satanás no va a entrar en ti si tú no le abres la puerta. Pero si le abres la puerta, aunque seamos creyentes de 30 años, aunque tengamos un ministerio, incluso si eres apóstol o pastor o profeta, si tú le abres la puerta, si tomas las decisiones que te llevan a exponerte, el diablo puede entrar. Y muchas veces usa personas así, que tienen un reconocimiento de parte del pueblo de Dios. Esto nos tiene que abrir los ojos de que incluso hay predicadores que se paran en un púlpito y no está hablando el Señor, sino que el que Tejedi entró en él o en ella. Entonces, realmente, hermano, estos son tiempos donde no podemos desconocer estas cosas y abrir los ojos. Amén. Abrir los ojos y cuidarnos nosotros también de no darle lugar al enemigo. Mire usted qué horrible que usted un día se acercó a alguien y le empezó a dar un consejo y después resulta que usted fue un instrumento del diablo para arruinar al otro y sacarlo del propósito de Dios. Ojo, cuidado. Por eso esto de aconsejar a otros, de dar una palabra, no es así nomás. Tengo que orar, tengo que pedirle a Dios su ayuda y evaluar un montón de cosas de las que venimos hablando hoy para ver si yo estoy siendo de bendición o qué onda conmigo, ¿verdad? En eso a veces yo respeto más a la gente del mundo. Tal vez es un poco una locura lo que diga, permítanme esta locura, pero a veces le tengo un respeto a la gente del mundo que sabe que están re mal y ellos te lo dicen. No esperes un consejo de mí, porque yo, mira, mi vida es un desastre, no te puedo decir nada. Estoy re endemoniado yo. Me acuerdo una vez que hablaba con una persona en la calle, le estaba evangelizando y estaba conmovida esa persona y me dice, ya voy a ir, pastor. Le digo, ¿por qué no vamos hoy?
vamos a la iglesia, vení conmigo, vamos. Y en eso yo usé esta frase, yo dije, vení, vamos a alabar y a cantar a nuestro Dios. Ah, es que yo que voy a cantar, yo canto puro diablo, me dice. Pero lo que respeto es que por lo menos es sincero. ¿Viste? Y dice, no, yo no estoy para aconsejar, ni ministrar, pero a veces hay cristianos que son unos descarados, que están recontra contaminados, vienen charlando con el diablo, pero simposios tienen con el diablo. Y tienen la caradurez de igual querer dar consejo, ministrar, agarrar un micrófono. ¡Qué bárbaro! Hay que abrir los ojos, hermano. Y pedirle, Señor, ayúdanos. Por eso, entre paréntesis, esto no es el tema, pero entre paréntesis. Por eso, cuando usted ve que está mal y está en un servicio, tiene un privilegio en la iglesia, no sé, está en el coro, está en la alabanza, está sirviendo en algún área, usted se da cuenta, estoy haciendo todo mal. Solito, tenga honorabilidad, solito venga y dígale a su autoridad, no, por un tiempo necesito salirme, pero sea sincero y diga por qué, estoy mal espiritualmente y no quiero contaminar las cosas del Señor. Amén. Eso genera respeto de parte de otros, es decir, el hermano por lo menos es sincero, es honorable. Amén. A veces por ahí no es necesario andar dando detalles a todo el mundo, pero al que corresponda decirle, ora por mí y por el momento creo que es conveniente que no esté sirviendo, porque necesito salir de esta situación. Y Dios es bueno, Dios restaura. Ok, cierro ese paréntesis. Déjeme seguir mostrándole, entrando ya al final de esta noche, cómo el diablo puede usar personas para acercarse a nosotros. Hechos capítulo 5, verso 3. Dice, mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Note, Ananías era un cristiano junto a su esposa, miembros de la iglesia primera. Y sin embargo, Pedro le dice, Ananías, permitiste que Satanás llene tu corazón. Entonces, si yo me siento a tomar, justo en esos días, arreglé una cena con Ananías y la mujer. Si, che, vamos a Banchero a comer una pizza. Y el tipo tiene el corazón lleno de Satanás, pues entre la mozzarella y el tomate, todo lo que largue en esa mesa viene de donde usted ya sabe. Qué bárbaro, ¿no? ¿Está captando la palabra? Es que Dios quiere que seamos prudentes, no negligentes. Entonces, pastor, ¿qué me está diciendo usted? Que incluso hay que tener cuidado con quién uno se sienta a comer una pizza. Por fin abriste los ojos. Exactamente, eso trato de trasladarte. Pero no lo digo yo, eso lo dice el apóstol Pablo. Pablo en una de sus cartas dice, yo no les digo que no le hablen a la gente del mundo, porque para no hablar a nadie que sea de este mundo tendrían que salir de este planeta. Pero lo que yo les digo es, ojo con los que haciéndose llamar hermanos, con los que aparentando ser cristianos vienen solo a contaminar. Con los tales ni siquiera comáis, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿saben qué, hermanos? Ustedes tienen que empezar a ser prudentes, más sabios, no negligentes. Y entender que un asadito o una pizza con la gente equivocada puede ser tu mayor intoxicación, aunque el asado estaba buenísimo, ¿eh? Un mate con la persona equivocada puede ser la puerta para que el engaño entre a tu casa. Que Dios nos ayude. Así que hay que abrir los ojos. Mire este pasaje de 2 Corintios 11, 14. No, es que a mí me gusta este tipo de enseñanzas cuando tiene
el pie de imprenta de la palabra de Dios. Me encanta venir con la ametralladora de versículos bíblicos que te muestran claramente que no te estoy diciendo algo por decir. Me gusta cuando Dios trata estos temas con nosotros y entonces a través de la palabra estamos venciendo al enemigo. Y lo tenemos en el piso y le seguimos dando con un versículo atrás de otro para que quede bien derrotado en el nombre de Jesús. Porque mira cómo dice este versículo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Entonces uno tiene que aprender a discernir con quien yo voy a tener comunión, esta familia que yo voy a dejar que entre en casa, ¿son auténticos o están disfrazados? Amén. Nosotros somos ovejitas del Señor y nos tocan el timbre, abrimos la puerta y parecen ovejas, pero pueden ser lobos disfrazados de oveja. Entonces yo tengo que ver antes de dejarlo entrar. ¿Vos sos o te hacés? Y hermano, de la abundancia del corazón habla la boca. Y hoy día, en esta generación, de la abundancia del corazón, habla el Facebook, el Instagram. No necesita más, usted no necesita más. Esto no es un tema de que hay que cavar muy profundo para darnos cuenta. Solo oiga, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla el Instagram, el Facebook. No necesita más. Usted ve y empieza a tener una idea de si es o están disfrazados. Pero el punto de hoy es, no me voy a sentar a hablar con el diablo. Amén. Quiero ir terminando y dejando cosas prácticas para que usted se lleve a casa. ¿Cómo puede ser esto de que de repente estoy sentado hablando con el diablo? Bueno, puede ser a través de personas que entran en tu intimidad, que se toman unos mates contigo, que te invitan a una cena. Uno tiene que aprender, hermano, en este tiempo a moverse en el Espíritu. Y está todo bien, la cordialidad, la educación que uno puede tener a nivel humano, carnal, está bien, pero cuando entramos a un tema espiritual, ahí no me importa si trajiste facturas de la panadería más cara, no me importa si el asado lo pagaste vos, pero en mi mesa no le doy lugar al diablo. ¿Sabes cómo se retira el diablo? Así como hizo Jesús. A los ojos le habló y le dijo a Pedro, no, apártate de mí, Satanás. No te lo voy a permitir. No. Punto. Amén. Aunque sea un ser querido, aunque sea un discípulo, como le pasó a Jesús, aunque sea un familiar, sea quien sea, porque nosotros muchas veces cometemos el error de priorizar nuestra relación familiar o nuestra amistad terrenal por sobre los principios eternos de Dios. Y ahí es cuando el diablo logró su cometido, porque el diablo sabe, dice, a este le entro, porque para él es más importante quedar bien con su amigo que obedecer a Dios. Así que vamos a usar a su amigo. A este le entro porque para él es más importante guardar su apariencia de buen hermano en la iglesia que obedecer a Dios. Así que vamos a mandarle un hermano bien carnal, bien endemoniado que lo contamine. Total, no le va a decir nada. Pero en cuanto usted y yo aprendemos a pararnos de mano frente al enemigo Satanás, que el Señor lo reprenda, y a decirle no, pues va a ver usted cómo se acaba enseguida, no te va a molestar más, porque el asado sale caro. Cuando se da cuenta que no te puede comprar con un mate, con bondades, nunca te olvides que Absalón daba regalos. Entonces, ay, qué amoroso este hermano, otro regalo más, qué lindo. Viejo, le dice Eva a Adán, ahí en la familia que nos llena de regalos nos invitó a cenar, dice, si esta noche no tenemos planes, vamos a cenar. ¿Qué familia? Ellos, el apellido ¿cómo es? Serpiente.
Vamos a comer canelones, dice que va a hacer canelones. No te sientes a charlar con el diablo. Y si te agarró de imprevisto, no te habías dado cuenta y en la mesa se manifestó, reprendelo en el nombre de Jesús. Aunque haya otros ahí. Eso es parte de la evaluación, de la prueba a la que Dios nos pone en este tiempo ahora a todos nosotros. El Señor está formando su ejército. Y como en el tiempo de Gedeón, hay solo 300 que serán usados por el Señor. Pero Él está viendo cómo toman agua. Él está viendo cómo nos comportamos, qué hacemos frente a estas situaciones. Y si eres alguien a quien el diablo le puede llegar y hacer lo que quiera, Dios no te puede usar. Pero si te plantas en el Señor y dices, no, acá el diablo no tiene lugar, eres un candidato seguro para el ejército de Dios. ¿Dice amén a eso? Otra manera en que uno puede encontrarse ahí sentado escuchando al diablo es cuando te metes ahí a escuchar predicadores por YouTube, como ahora está esa red social. Todo el mundo se mete ahí, escucha uno a otro, ni sabe quién es, de dónde viene, cuál es su origen, si es de Dios, no es de Dios, si es un apóstata o es realmente un siervo del Señor. Pero las ovejas escuchan todo. Lo que le parece que sonó lindo, ay, lo comparto en mi Facebook. Y a veces sin saberlo estás compartiendo un intruso Illuminati metido en las filas evangélicas. Entonces tenés que avivarte, hermano, por Dios. Abrí los ojos, dejemos de ser cándidos, ingenuos, dejemos de ser negligentes, seamos prudentes y sabios. Y por eso ya se le enseñó a la casa, y es bueno que en todas las iglesias de Dios lo enseñen, en todas las congregaciones verdaderas del Señor enseñen que si Dios te puso en una casa, en esa casa se come. ¿Qué tenés que andar espigando en campos ajenos? Ahí en el campo donde Dios te puso, ahí espigá. Amén. Porque no todo lo que brilla es oro. Otra manera en que podemos encontrarnos de repente que estamos ahí charlando con el diablo es cuando usted le abre el corazón, el alma a las noticias, a los programas de televisión babilónicos, egipcios, a las películas, a las novelas. Ahí está la hermana mirando una novela de cómo el protagonista se porta re mal con la actriz, ¿no?, en la novela, y la hermana llora, está siendo ministrada. Ay, es así, es así. Sí, Señor, es cierto, dice. ¿Quién te ministra? ¿Quién es tu pastor? TV Azteca, Televisa, Telefe, Canal 13. ¿Quién es tu pastor? Daddy Brieva, Tinelli. Dios mío, abramos los ojos. ¿Quién es tu pastora? ¿Una periodista feminista? Gente que está trastocada por filosofías y ideologías diabólicas. No, abrí los ojos. No te sientes a charlar con el diablo, porque no te vas a levantar igual de esa charla. Mejor sentate a buscar a Dios. Mejor metete en tu cuarto, postrate y busca la voz de Dios. Enseñale a tu familia a buscar a Dios y tu casa va a cambiar para siempre, pero para bien. ¿Cuántos quieren esa bendición? Vamos, le invito a levantar su mano y declare conmigo después de esta palabra. Diga, en el nombre de Jesús, por la palabra, hoy tomo la decisión. No le voy a dar ningún lugar al diablo. Que el Señor lo reprenda. Yo cierro las puertas de mi vida y de mi casa. Y solamente a ti, Señor, a mi Salvador, a mi Rey bendito, a mi Dios amado, le doy lugar y toda autoridad sobre mi vida, sobre mi casa, sobre lo que soy y lo que tengo. Solamente Jesucristo es mi Señor y solo su voz voy a seguir. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso de victoria al Señor. Amén.
Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Hay al que tenés al lado, decirle, cuida tu casa de la serpiente, hermano. Le voy a pedir a mi esposa si ella puede ministrar nuestras ofrendas y sembrarle